¿Qué es un camino espiritual? Mucho se habla sobre el camino espiritual, sobre la transformación o transmutación del ser en la actualidad. Y para eso ocupamos diversos medios. Entre ellos generalmente siempre se llama la filosofía. Y primero tenemos que definir qué es la filosofía. La filosofía básicamente se traduce, o al menos etimológicamente, como el amor a la sabiduría y al conocimiento, o al menos en la búsqueda de la sabiduría. Esta se va desarrollando no solamente en lecturas, sino además que también a través de la práctica, que es lo más importante. Más de alguno de ustedes habrá escuchado, sobre todo a sus padres o quizás a personas ya entrando a tercera edad y de tercera edad, de que ya no se respeta la sabiduría en este país. O quizás si eres de otro país también lo podrás haber escuchado. Y eso significa, por lo menos responde, a que la sabiduría ya no se practica. ¿Por qué? Porque los seres humanos en la actualidad no estamos pendientes de practicar la sabiduría, porque para tomar o llegar a esa maestría hay que practicarla desde joven. No es algo dado o algo intrínseco en el ser humano, sino más bien algo que se desarrolla en tu vida cotidiana a través del paso del tiempo, entendiendo el tiempo como algo cronológico y no algo dado de que porque el tiempo existe, el ser humano de forma automáticamente se desarrolla, sino más bien las horas invertidas o que se llevan a la práctica todos los supuestos principios de los cuales nosotros consideramos correctos. Por una parte tenemos distintos tipos de filosofías, la filosofía es una, pero sí hay distintas formas de interpretarlas. Por lo menos las ciencias tradicionales o la filosofía de Oriente es mucho más antigua que la filosofía occidental, considerando solamente en la actualidad la filosofía occidental como importante, siendo que la filosofía occidental generalmente carece de práctica, sino más bien son textos voluminosos en donde son muy entretenidos y muy interesantes, pero a la vez son teorías, conceptos e ideas, y carecen generalmente de práctica, o al menos de principios para llevarlo a cabo. En el caso de las ciencias o filosofías más antiguas, generalmente están relacionadas con principios y con prácticas para que el ser humano sí pudiera transmutarse o identificarse con el dios o los dioses de los cuales estos mismos libros te proponen o te plantean. La filosofía occidental, como digo, generalmente está llevada a lo racional y a lo lógico, y desde esa perspectiva el ser humano va conociendo y accediendo a un portal de palabras e incluso a veces de lenguaje que están ocultos a los seres humanos. Sin embargo, muchos de estos son académicos, lo cual no es negativo, pero sí olvidan lo trascendental, por lo menos que para mí es esto, que es para la transmutación y por lo menos un proceso alquímico del ser humano, donde se busca un cambio espiritual. El cambio espiritual no necesariamente tiene que ver con algo hermoso, sino más bien con algo tenebroso, porque a través del sufrimiento el ser humano se va transmutando y desconociéndose. La sombra de Jung, por ejemplo, que nos hablaba, de esos caminos bastante oscuros donde el ser humano se va conociendo a sí mismo en esos mismos abismos. Y estos mismos abismos nos ayudan a poder ser portadores de esa luz, o al menos ver esa clarificación en nuestra existencia. Dado que generalmente, como digo, muchas filosofías que son muy interesantes o pensadores, desde Aristóteles, plantean la virtud como principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, los filósofos se dedicaron solamente a pensar, que está muy bien, pero en la práctica estaba completamente ajenado a lo que era su vida actual, a su vida cotidiana. Y por eso después aparecen muchos pensadores y generalmente estos se iban cuestionándose unos a otros. En el caso de pensadores como Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche, incluso ya en el siglo XX, que no estamos hablando de filósofos, pero sí escritores como Émile Cioran, o sociólogos también que después se derivan como fue Foucault, Bauman, Derrida, entre otros. La filosofía puede ser muy útil para poder desarrollar y comprender ciertos aspectos históricos del ser humano, sociológicos y políticos. Sin embargo, en la práctica individual a veces dejan que desear e incluso faltan ciertos principios, como digo, y cierto misticismo que elimina gracias a lo racional, no entendiendo lo suprasensible y lo intrínseco del ser humano en ese sentido, dado que en la actualidad
se ha puesto un materialismo exagerado y a una forma solamente de entender la materia, hueso, carne y sangre. En ese sentido se olvida lo primordial, el primordial del ser humano. Y esos aspectos como la alquimia, la brujería, ciertas prácticas iniciáticas se dejan de lado e incluso se vuelven una locura. E incluso son tomadas como un delirio cuando no son bien estudiadas y se escuchan a personas que no entienden o no estudian y solamente quieren tener una forma de mercantilizar algo. Y eso no solamente pasa con las ciencias ocultas, como se le llaman desde el siglo XIX, nos señala un escritor del esoterismo o estudioso del esoterismo, Antoine Faivre, que nos decía que esa palabra está acuñada del siglo XIX, pero que esto ya estaba inmerso en las sociedades, en las civilizaciones hace varios siglos atrás, o miles de años, o millones de años, si se quiere decir. Y como digo, no solamente pasa con eso, sino también con la poesía, el arte, la filosofía, donde está todo decadente, en donde personas que leen dos escritos de un escritor, valga la redundancia, lo llevan a internet y lo promueven. Y el caso de la filosofía es lo mismo, el academicismo sobre todo, que no se centra en estudiar pensadores, pero sí definiciones de las cuales podemos saberlas como en un dato informático, como algo, como un conjunto de información o de datos, los cuales no necesariamente nos aportan sabiduría, sino más bien datos que podríamos compartir con cualquier persona y que en ese sentido, en lo práctico, no nos ayudan en lo absoluto. Y creo que eso es importante también entenderlo. No así caer en mesianismo y delirios que también puede pasar con el tipo de ciencia o de estudios. Y tampoco ir al New Age ni a sentirse feliz todo el día, dado que el principio de la humanidad, y hay que entender por lo menos el principio de Heráclito, el padre es el conflicto de todas las cosas. En ese sentido siempre hay una lucha constante. Todos quisiéramos sentirnos bien, o quizás la mayoría tranquilos todo el día, pero eso no puede ser, dado que necesitamos también de lo opuesto para que la existencia se lleve a cabo. Podría seguir hablando sobre este tema, pero lo que sí tenemos que entender es que la filosofía racional occidental está muy bien estudiarla, pero carece de ciertas prácticas y principios para que el ser humano se conozca a sí mismo, como esa frase tan popular que muchos repetimos sin comprender verdaderamente esto, que es conocerse a sí mismo. Y esto va mucho más allá de leer volúmenes o leer solamente conceptos respecto a la filosofía y a lo académico, sino más bien tomar todo este tipo de información o de conocimiento y tratar de llevarlo a la práctica, y que va mucho más de luchas políticas y todo lo demás, que eso es exterior y que si bien tiene cierta importancia, pero cuando se habla de la búsqueda de la sabiduría, estamos hablando de otra cosa. Esa es la verdadera resistencia al mundo moderno y no otra cosa. Muchas gracias por ver. Saludos.